En la reunión familiar que yo pagué, repartieron playeras personalizadas para todos. La mía decía, la mayor decepción. No discutí, solo sonreí. Saqué un grueso fajero de documentos. Lo rompí en dos con precisión y me fui. Una hora después, por fin se dieron cuenta de lo que había destruido y las llamadas comenzaron a inundar mi teléfono. Ojalá pudiera decir que me tomó por sorpresa, que fue un golpe de improviso, pero, en realidad, se sintió como la última pieza de un rompecabezas que llevaba años fingiendo que no existía. Ahí estaba, con la playera en la mano, mirando esas letras negras y gruesas como si me las hubieran tatuado en el pecho, la mayor decepción que considerado. Mi hermana Laura ya estaba solapando la risa. Es solo una broma, dijo, al otro lado de la mesa. Frankie Ben alzó su cerveza y se encogió de hombros. Vamos, carnal, está medio chistoso, ¿no? Mis padres guardaron silencio al principio. Luego mi mamá soltó una risa suave, como quien suelta un chiste incómodo en la reunión de la escuela. Mi papá negó con la cabeza y esbozó una sonrisa, esa que ponen cuando alguien tropieza en la calle. Yo asentí una vez, y otra, más lento. Sí, muy gracioso. Doblé la playera con cuidado y la dejé al borde de mi plato. Nadie notó que mis manos temblaban. O tal vez sí lo notaron, y simplemente les valió. No sé qué esperaba. Yo había pagado todo, el lugar, la comida, los viajes, hasta las playeras. Ese es el chiste, ¿no? Usaron mi tarjeta para imprimir esa etiqueta. Ja ja ja. Pasé meses planeando este fin de semana, renté esa vieja cabaña junto al lago de la que siempre hablaban con nostalgia. Pensé, ingenuo, que tal vez el recuerdo aflojaría sus corazones, que esta vez sentiría que pertenecía. En su lugar, recibí un recordatorio impreso de justo en qué lugar estaba dentro de la familia. Y lo más triste, ni siquiera estaba enojado, solo exhausto. Del tipo de cansancio que se mete en tus huesos y se asienta como cemento. Reposé la silla, sonreí. Vuelvo enseguida, dije, y subí al cuarto de huéspedes. Técnicamente, era mi cuarto, pues yo había rentado toda la casa. Saqué mi maletín. La carpeta estaba donde la había dejado, gorda, nítida, esperando. Había impreso los documentos en pergamino especial, algo con peso, algo que pudieran sostener. Hasta pensé en llevar champaña para celebrar la noticia. En cambio, regresé al comedor y me detuve justo detrás de mi silla vacía. Nadie notó mi presencia. Estaban demasiado ocupados tomando la selfie en sus playeras nuevas. Perfecto. Deslicé la carpeta, saqué las hojas y empecé a rasgarlas, despacio, con intención, una página a la vez. Laura fue la primera en voltearse. Espera, ¿qué es eso? Ben frunció el ceño. ¿Es un contrato? No dije nada. Mi papá se incorporó a medias. Puse los pedazos de papel sobre mi plato intacto. Sonreí de nuevo, esta vez con un filo. Disfruten las playeras. Me di la vuelta y me fui, sin gritos, sin puertas que se cierren de golpe. Solo el crujir de mis pasos en el piso de madera, el chirrido de la mosquitera y el aire fresco de la noche rozándome la cara, como una libertad silenciosa. Ni siquiera agarré mi chamarra, no la necesitaba. Iba a la mitad del camino al auto cuando llegó la primera llamada, luego una segunda, luego 3 más, como una presa rompiéndose. No contesté, aún no, que primero leyeran lo que había destruido, que lo sintieran. Me quedé en el auto 10 minutos antes de encender el motor, solo mirando mis manos en el volante, todavía tranquilo, demasiado tranquilo, como si mi cuerpo no hubiera asimilado lo que pasó. Se rieron. Eso seguía retumbando en mi cabeza, mi mamá, mis hermanos, hasta mi papá, como si todo fuera inofensivo, como si llamarme, su mayor decepción, fuera otra simpática peculiaridad familiar, justo al nivel de las tarjetas navideñas pasivo-agresivas de Laura o de las bromas de Ben sobre mi soltería, pero no era inofensivo, y no era nuevo, puedo rastrearlo hasta los 9 años. Ese fue el año en que Ben rompió la ventana del vecino con una pelota y yo me castigaron por no detenerlo. Laura mintió sobre reprobar un examen y a mí me dieron una charla sobre ser mal influjo. En esa casa, cada error terminaba con mi nombre, aunque no estuviera presente. Recuerdo mi primera C en matemáticas, lloré, no por la calificación, sino porque sabía exactamente lo que venía, sarcasmo en la mesa, el suspiro dramático de mamá, la decepción silenciosa de papá. Mientras tanto, Ben podía reprobar un semestre completo y aún así recibir dinero extra, por esforzarse. A los 17 le rogué que me consignaran un préstamo estudiantil, ni siquiera dinero, solo una firma. Dijeron que no, tienes que aprender responsabilidad. Para entonces, Ben ya había destrozado 2 carros. Laura se había ido a Europa a un curso de fotografía con ayuda de los padres. Pero yo tenía que aprender responsabilidad, así que trabajé de noche. Dormía 4 horas al día, construí algo de la nada, primero un servicio de tecnología,
luego una plataforma de suscripción. Aprendí a programar, a presentar proyectos, a recibir rechazos y seguir adelante. No pedí mucho, un poco de crédito habría estado bien. Tal vez estamos orgullosos de ti. Me convertí en la broma recurrente, el raro, el que siempre llegaba tarde al día de Acción de Gracias porque probablemente estaba programando en un sótano cuando yo conseguí mi primera inversión de 6 cifras. No le dije nada a nadie cuando pagué mi deuda estudiantil de un solo golpe, tampoco cuando mi empresa se volvió viral. Nadie se enteró. Sentía que, si lo contaba, lo retorcerían o peor, se atribuirían el mérito, así que guardé silencio. Pero veía a Laura organizar fiestas en apartamentos que sabía que no podía pagar con su sueldo. Veía a Ben publicar frases crípticas sobre salud mental, para luego mandarme un DM pidiéndome dinero. 2 días después, veía a mis padres batallando con su hipoteca, pero aún así comprar cruceros de aniversario, y empecé a ayudar de forma anónima, una donación aquí, una transferencia irrastreable allá, porque, a pesar de todo, aún quería creer en la familia. Creí que, si daba lo suficiente, por fin me verían. Esa fantasía se rompió. La Navidad pasada ofrecí volar a todos a un lodge de esquí que había rentado. Mi mamá me dijo que mejor guardara mi dinero y luego publicó un estado diciendo que Laura lo sorprendió con esas vacaciones familiares. Ahí decidí, basta de trabajar tras bambalinas. La reunión que acabo de dejar era mi gran revelación. Tenía todo preparado, una carta notariada para regalarles la jubilación anticipada y saldar su hipoteca, un acuerdo de enganche para Laura y sus hijos, una inscripción en una mejor escuela, un fondo de alivio de deudas para Ben, y una oferta de trabajo si quería empezar de nuevo. Cada documento estaba firmado, sellado e impreso en papel de lino pesado. Hasta escogí carpetas color azul marino para combinar con la decoración. Eso fue lo que planeé, algo hermoso, inolvidable. Me imaginaba la cara de mi madre al leer la carta, las lágrimas, el orgullo, darse cuenta de que el hijo al que llamaban, sin rumbo, había construido algo capaz de darles una segunda oportunidad. Me veía a mi papá ponerse de pie en silencio y tomarme de la mano con fuerza. Esperaba que Laura dijera, me equivoqué contigo, y que Ben soltara, wow, carnal, no tenía ni idea. Visualicé tantas versiones de ese momento. En su lugar, me dieron una broma impresa en una playera. Y sé lo que podrías pensar, quizá no fue intencional, tal vez solo una broma mal planeada, quizá sus reacciones habrían sido distintas si se lo hubiera adelantado. Pero aquí está la verdad, en algún nivel, ya lo sabían. Vieron el carro que manejo, notaron mi forma de vestir, percibieron cómo la gente reaccionaba cuando mencionaba el nombre de mi empresa. Una vez, mi mamá me preguntó si iba bien de dinero, pero con esa cautela que usan cuando piden información sin querer parecer impresionados. No les importó, o tal vez sí les importó y odiaron lo que eso revelaba de ellos, así que se rieron, porque mantenerme en la caja de decepción era más fácil que aceptar que podrían haberse equivocado. Y ahora, iban a descubrir exactamente qué había dentro de esos papeles. No solo ellos, todos. Todos los que alguna vez escucharon el susurro de «pobre Frank». Todos los que me veían como un fracasado con proyectos tristes. Estaban por conocer la verdad. Pero las cosas tuvieron que ponerse peor primero. Porque ni siquiera había visto los mensajes que ya me estaban enviando, las mentiras formándose. La narrativa que armaban antes de que yo dijera una palabra. Eso vino después. Ni siquiera había llegado a la ciudad cuando comenzaron los rumores. La primera llamada fue de un amigo que no oía desde hacía meses. Oye, tu hermana publicó algo medio raro. Dijo que tuviste una crisis en la reunión. ¿Estás bien? ¿Crisis? Esa fue su palabra. Abrí Facebook y allí estaba, una foto de la mesa, las playeras extendidas, copas de vino medio llenas, un pastel en el centro. El pie de foto decía, hay gente que simplemente no soporta formar parte de una familia. Los queremos aunque se saboteen solos, sin nombres, sin nada concreto, pero la insinuación era clarísima. Los comentarios se llenaron de condolencias veladas y pullas pasivo-agresivas. Lo siento mucho. Chica, te mereces paz. Hiciste tu mejor esfuerzo. La familia a veces es un caos. Abrazos. Eso ya habría sido suficiente. Pero luego llegaron más pings, mensajes de grupo, capturas de pantalla, forwards de primos. Mi tía me escribió. Preguntó si estaba bien. Dijo que mi mamá la había llamado llorando, asegurando que yo había hecho un berrinche y destripado documentos legales en medio de un ataque maníaco. Ben me mandó un mensaje directo, bro, de verdad necesitas ayuda, nos avergonzaste a todos, ¿qué clase de escena armaste? Muy fino. No respondí, simplemente reenvié los documentos originales a mi abogado, pedí que marcara la hora del correo y copié a mi asistente. 5 minutos después, ella contestó,
¿Quieres que publique la nota de Forbes este fin de semana? ¿Puedo adjuntar los escaneos de nuevo? Sí, eso. Porque esto es lo importante. Yo tenía opciones, tenía pruebas, tenía recibos. Ellos solo tenían una historia, y endeble, pero cuanto más la repitieran, más daño podrían causar. Si algo sabe hacer mi familia, es reescribir la historia rápido, pero esta vez no. Esta vez no los dejaría salirse con la suya. Me habían dado forma su narrativa demasiado tiempo. Ahora me tocaba a mí. Empecé compartiendo el enlace de Forbes discretamente, sin etiquetar, sin comentario, solo el artículo, el fundador underdog que mantuvo en secreto a su familia por una década y luego cortó lazos en plena reunión. Había fotos de los escaneos de los documentos, firmados, fechados, los mismos que rompí en la reunión. El artículo mencionaba la valuación de la empresa, arriba de $30 millones. Las donaciones anónimas rastreadas hasta mí, los pagos de hipoteca y fondos escolares creados con cuenta sombra, y la beca de mentoría tecnológica que lancé hace 6 meses para personas abandonadas por su propia familia. Y explicaba, breve pero claro, por qué me alejé, no con amargura, sino con claridad. En cuestión de horas, mi bandeja explotó. Primero llegaron las felicitaciones, luego las disculpas, luego el pánico. Un buzón de voz de Laura, ¿por qué divulgaste eso? Nos humillas. Un mensaje de Ben, wow, muy maduro, qué bueno que arruinaste el nombre de la familia. Y luego mi mamá, tenemos que hablar. Malinterpretaste la broma. Malinterpretar una broma, era casi gracioso como insistían, pero no había terminado, porque la historia estaba ganando fuerza en el foco que yo nunca pedí, iba a volverse mucho más fuerte. Un canal de YouTube la retomó, luego un podcast, después un mini documental, los comentarios explotaron, y la mayoría se puso de mi lado. La gente reconoce la humillación cuando la ve, especialmente cuando lleva sonrisa y dice ser familiar. Ben intentó defenderse en línea, lanzando una diatriba sobre mi inestabilidad y exageraciones. Alguien respondió con captura del contrato que yo había redactado, anotado con fechas. Otro encontró un tuit antiguo donde Laura bromeaba sobre mí, ya no causaba gracia. Un influencer, cuyo nombre ni siquiera conocía, compartió el artículo de Forbes con el pie, que esto sea recuerdo, no toda oveja negra está perdida. Algunas ya están hartas de lobos y suéteres. Creyeron que me desprestigiaban. En cambio, quedaron expuestos. Y yo ni una sola vez hablé públicamente, no tuve que hacerlo. Tenía algo mejor que una réplica, tenía pruebas, y ahora el mundo observaba. Pensarías que después del artículo, de los mensajes, de la revelación pública de su historia favorita, se echarían atrás. No fue así, si acaso, redoblaron esfuerzos. Ben publicó un hilo largo diciendo que yo exageraba por simpatía, que siempre fui el dramático, el que se siente desplazado, incluso cuando hacen lo imposible por incluirlo. Laura empezó el daño control con la familia extendida, no está bien. El dinero se le subió a la cabeza, se alejó porque siempre busca razón para irse. Mis padres guardaron silencio, en público, pero sé que llamaban por teléfono, diciendo que todo fue un malentendido. Una situación triste. Él lo tomó todo mal. Los vi intentar reconstruir su versión, pero ya no calaba, porque muchos de los que escucharon hablar con ellos me contactaron en secreto, una prima que siempre notó cómo me trataban distinto, un vecino que recordó a mi mamá llamarme, tardío florecer, mientras presumía de la pasantía de Ben en una empresa que ahora era mía, Equidad. Y lo que más dolió no fue su nueva versión, fue darme cuenta de cuánto había sacrificado esperando que cambiaran. No vi lo mucho que había crecido, ya no era el niño que luchaba por un lugar en la mesa. Tenía mi propia mesa, y el silencio que siguió a esa revelación fue la primera vez en años que sentí paz. Me mandaron una carta. No fue una disculpa, no de verdad, solo un mensaje bien redactado. Somos tu familia y te amamos. Esperamos que puedas superar esto, como si fuera un berrinche pasajero, que me calmaría y volvería. No respondí. Una semana después enviaron otra, más larga, emotiva, hablando de las cosas que hicieron por mí, comidas, transporte, techo, como si eso compensara todo. Nunca mencionaron el dinero, las bromas ni la rapidez con la que me vilipendiaron. Entonces, de repente, Ben publicó una foto vieja nuestra de niños con el pie, extraño a mi hermano, siempre te querré. Me etiquetaron un montón, la gente quería mi reacción, pero los únicos a quienes les debía algo eran los que se quedaron cuando yo no tenía nada, y ninguno llevaba playeras idénticas. Así que guardé silencio, y en ese silencio, las cosas siguieron cambiando. Laura se quedó sin marido, él ya no soportaba la narrativa de cancel culture, y se fue con su hermana, llevándose a los niños. Yo no me enteré por ella, me lo contaron otros. Ben perdió una presentación en un evento menor que había conseguido.
Al parecer, alguien le mandó el artículo completo al organizador, junto con un clip de podcast donde Ben bromeaba diciendo que yo nunca terminaba nada. Mis padres intentaron refinanciar su casa. No funcionó. Un amigo en finanzas me contó que el banco detectó señales de inestabilidad. No fue directamente culpa mía, pero dejé de enviar las transferencias mensuales, esa parte sí fue mía, y empecé a vivir, no para ajustarme, sino para ser libre. Viajé sin revisar el teléfono cada 2 segundos. Tomé decisiones sin preocuparme si al fin se impresionarían. Creé proyectos porque quería, no para ganar aprobación. Luego, una noche, tiempo después, recibí un mensaje de un desconocido que había visto el artículo. Solo una línea: gracias por mostrar que está bien alejarse. Eso se quedó conmigo, no porque buscara validación, sino porque recordé que alejarse no era acto egoísta, era autopreservación, sobrevivencia. Nunca me enojé por no amarme como necesitaba. Me enojé porque fingieron hacerlo mientras me destruían cada vez que intentaba ponerme de pie. Esa noche abrí una caja que tenía olvidada. Adentro estaban copias de los documentos originales, los que rasgué en pedazos. Pasé mis dedos por el pergamino, crema, aún con bordes afilados donde inicié el primer desgarre. Ya no se sentía como pérdida, se sentía como cierre. No sé dónde están ahora, no me importa buscarlos. A veces llega información, pero la borro antes de terminar de leerla, no por apatía, sino porque el yo que ansiaba su aprobación ya no existe, se fue, y no volverá. Una actualización, 2 años después. Ha pasado tiempo. Hace poco me invitaron a una boda, no familiar, sino de un amigo. De esos pocos que me vieron en mi peor momento y se quedaron. En la recepción, alguien me presentó a su prima, me sonrió, me dio la mano y dijo: ¿tú eres el tipo de la playera? Me reí de verdad. Sí, contesté, así es. Me dijo que ella cortó la relación con sus padres el año pasado y que mi historia le dio el valor. No supe qué decir. La verdad, todavía no lo sé, pero se me quedó grabado, porque mucho tiempo creí que alejarme era derrota, rendición, fracaso, pero en realidad, fue la primera vez que me defendí a mí mismo. A veces me pregunto si aún hablan de mí, si cuentan la historia diferente ahora, si me extrañan o solo extrañan la versión que podían controlar. No he vuelto a buscarlos, y ellos no me han buscado, hace mucho. Tal vez eso lo dice todo. Tal vez me fui demasiado lejos o no lo suficiente. Díganme en los comentarios. Y si quieren más historias como esta, no olviden suscribirse.